Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos y gracias por compartir este programa Escudriñando las Escrituras en redes sociales, porque sin duda va a edificar, va a ayudar en el desarrollo espiritual de muchas vidas. Esta semana estamos tocando un tópico muy importante. Cuando en la comunidad cristiana surgen conflictos, dificultades, una de las tareas más difíciles es ver cómo enfrentamos esas situaciones. Pero Dios ha dejado su palabra y tenemos esas pautas, características que nos van a ayudar. Para esta ocasión, en este tema, tenemos de nuevo con nosotros al pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido. Gracias. Qué gusto, pastor. Este es un tema básico para las familias, para las iglesias y para muchos de nosotros, cómo el Señor nos enseña a solucionar nuestros conflictos. Y hay que concluir o decir que los conflictos no solamente pertenecen a ciertos ámbitos, ocurren en todas las esferas y por lo tanto este tema es muy importante para todos. Pastor, ¿cómo algo más usted podría decir en relación con este tema de los conflictos? Satanás es una persona disociadora. Desde el cielo se rebeló y quiere que haya rebeldía en el corazón humano. Y Dios nos está llamando a la unidad. Es más, la palabra dice que Él solamente es especialista en tres cosas: robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por lo tanto, tenemos que decidir si queremos vivir una vida en conflicto, aceptando las insinuaciones del enemigo que hacen algo parecido a la verdad, pero que nos desvían de la verdad, o vamos a firmar nuestro pie en la roca eterna que es Jesús y que produce amor y unidad en mi vida y en los que me rodean. Pastor, definitivamente la comunidad cristiana de hoy no es diferente a la comunidad del tiempo de los apóstoles, ¿no? Ahí aparece la situación por la situación de viudas, de los huérfanos y esto, y como que los gentiles y los otros decían cosas. Los seres humanos pensamos diferente, y por pensar diferente, pues se crean conflictos entre nosotros. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra. Y ahora en la iglesia primitiva, entre los apóstoles, aparece una necesidad. Pero los apóstoles querían dedicarse solo a predicar, solo la predicación del evangelio. Y ahora aparecen unas personas reclamando, y los pobres, y las viudas, y las necesidades de la iglesia. Y es muy bonito lo que el Espíritu Santo hace. Y es que ese grupo que estaba muy unido, ahora forma dos equipos, unidos, pero cada uno trabajando en algo distinto. Unos atienden a las viudas y otros se dedican a la predicación del evangelio y se acaba el problema. Al contrario, crece la iglesia porque están atendiendo las necesidades de los más necesitados y al mismo tiempo no paran los apóstoles de predicar la palabra de Dios. Y estamos abriendo la Biblia para analizar las dificultades que se vivieron, pero también para mirar las soluciones. Diríamos, ¿qué pasos sencillos resolvieron el problema? Sí, realmente el primer paso que ellos dieron fue que nombraron un equipo para realizar ese trabajo. En vez de todos ahora, bueno, entonces pongámonos a hacer dos cosas. No, cada uno se dedicó a lo suyo y nombraron un equipo de trabajo para atender esa necesidad. La segunda, y tal vez muy importante, se escucharon, atendieron. Cuando Pedro llega a Jerusalén para decirles, es que el Señor me dio una visión, la gente no empieza, Pedro, ya vas a salir con tu historia y con tus cuentos. Qué importante es escuchar a la gente cuando hay conflictos. Qué importante es entender la posición del otro, en pareja, entre familia. No, es que yo tengo la razón y se va a hacer como yo quiero. O en la iglesia, yo soy el líder de aquí y yo lo voy a hacer así ustedes no quieran. No se actúa así entre el pueblo de Dios. Tenemos que nombrar nuevos equipos de trabajo, tenemos que escucharnos unos a otros y número 3, hay que aceptar las decisiones del grupo que toma las decisiones de la mayoría. Debemos humildemente aceptar lo que se ha decidido con oración. Pasos sencillos e importantes para solucionar los conflictos. Bueno, y en esta situación aparece el tema de los gentiles, que creó también un ambiente por los prejuicios que habían. Y sin embargo el Espíritu Santo comenzó a obrar maravillosamente.
Pastor, el texto de memoria de la lección de la escuela sabática. Y que de paso, pastor, la cita no es 6, sino el capítulo 3, ¿no? Importante para que nuestros queridos estudiantes de la Biblia lo entiendan. Gracias, pastor. Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esa palabra revestidos para mí entraña el gran secreto. ¿Sabe por qué? Porque me van a quitar este ropaje. Está hablando de acá, de la mente. No está hablando de la camisa y el pantalón, del vestido. Está hablando de revestirse. Hermano que me escucha, amigo, ¿usted se imagina que un día Dios decidiera cambiar su corazón con el mío? Que Dios decidiera, vamos a cambiar tu corazón, y que un día, por lo menos por un día, Dios, tú y yo pudiéramos tener el corazón de Dios y nos levantáramos para amar como Él ama, para pensar como Él piensa. Ese es el gran secreto de la unidad en Cristo. Jesucristo quiere revestirme de otro espíritu. No puede ser mi espíritu egoísta, acostumbrado, tradicional. No puede ser. Tiene que ser el espíritu de Cristo. Y si el espíritu de Cristo reina en cada hermano, en cada hermana, en cada líder de la iglesia, ¿usted se imagina cómo actuaríamos? Con razón se convirtieron los gentiles, porque ahora ellos no pensaban como ellos querían pensar, sino que estaban revestidos de Cristo, con la doctrina de Cristo y llenos de amor. Revestidos de Cristo, todos serán atraídos. Y pastor, no dejemos sin tocar el tema de la circuncisión, que lo habían tomado como un requisito, si no, no había salvación. Nosotros tenemos también nuestros requisitos creados por nuestra mente, ¿no? Pastor, por siglos, muchos de nosotros, me refiero a nuestras generaciones, hemos venido compartiendo una tradición, y hay tradiciones de muchas clases, y a veces nos parece que como yo lo hago y como yo lo pienso, es como tiene que ser, y puede ser que otra persona llegue a compartirme de la palabra, la verdad más profunda que lo que yo pensaba anteriormente. Y ahí viene de nuevo saber escuchar la necesidad de mi hermano y pedirle que a través de la palabra me enseñe, y posiblemente yo esté creyendo algo que no era exactamente como lo creía, y necesito creerlo de manera más profunda, como alguien me lo puede enseñar en la palabra de Dios. Y pastor, es importante en esto que usted acaba de decir, entender que un hermano puede ver un tema desde un ángulo, el otro desde el otro, y aparentemente parece que no están de acuerdo, pero ambos tienen razón. Es muy delicado cuando una persona diga algo diferente, a menos que sea contradictorio con la palabra del Señor. Entonces, ante una congregación, simplemente nos levantamos y decimos de manera abierta, este hermano es del enemigo, este hermano está equivocado. No tenemos por qué ser así, porque estamos revestidos de amor. Es necesario corregir, y la corrección, la palabra del Señor nos ha pedido que se haga de manera personal. Si se dijo un error de manera pública, más que reprender al hermano, es el hermano explicó esto, yo voy a leerlo en la Biblia y la palabra del Señor lo que me dice es esto y esto. Por lo tanto, todos debemos creer como enseña la palabra del Señor, y así todos vamos a tener un solo sentir y una misma doctrina. Y pastor, hay a veces conflictos terribles, y cuando se llega ya a esta comprensión que acaba de mencionar, eso tan sencillo era, y nosotros pensábamos que resulta que por cualquier cosita tenemos problemas, ¿no? El egoísmo, sí, la tradicionalidad, el creer que solamente yo tengo la verdad, y como yo lo digo es como tiene que ser, porque así creyó mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mi mamá, y así voy a creer yo. Esa condición nos hace mucho daño, porque la luz del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gran parte de los conflictos de la iglesia y de los hogares se solucionaría si solo hubiera un elemento: humildad. Y aparece aquí, pastor, el momento en que el apóstol Pedro ya regresa de la visita a Cornelio y destaca el trabajo del Espíritu Santo como el Espíritu Santo que guía, que dirige la iglesia. Hablemos de eso que hace el Espíritu Santo. La expresión el ayo, como el maestro, como el psicólogo que tomaba la mano de un niño pequeño para llevarlo a la escuela o para darles clase, es lo que hacía el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y es muy simpático que aparecen dos palabras, y es que el Espíritu los impulsaba o el Espíritu Santo los detenía. Sí.
Hay momentos en que yo no quiero moverme, pero el Espíritu Santo necesita que su pueblo se mueva. Y si yo estoy dependiendo del Espíritu Santo, Él va a hacer, y lo ha hecho, usted y yo lo sabemos. Más de una vez nos ha impulsado a hacer que al rato decimos, ¿yo cómo hice eso? ¿Cómo fui capaz de hacerlo? No lo estaba pensando. Cuando el Espíritu Santo está guiando la iglesia, el Espíritu Santo hace cosas maravillosas. Pero la otra cosa también es detenernos. A veces somos tan apurados y tendemos a cometer errores y equivocaciones por vivir de apurados, y el Espíritu Santo quiere que seamos equilibrados. Si Él nos guía, nos va a empujar o nos va a detener. El Espíritu Santo es la guía de la iglesia. Y pastor, cuán importante es eso, porque en la iglesia es posible que a veces nos aferramos a ciertas posturas en cuanto a la iglesia, en relación con el mensaje, que afectamos la testificación. Pastor, las posturas estrechas siempre obstaculizan el progreso de la iglesia. Cuando yo simplemente vengo con esa retahíla que dice, así lo hemos hecho siempre aquí y así nos ha dado resultado. De la manera que tú dices, no funciona y no da resultado, estamos desconociendo la dirección del Espíritu Santo y estamos desconociendo que el Señor nos puede hablar a través de otra persona. Así es. El Concilio de Jerusalén, cuán importante, ahí aprendemos muchas cosas, ¿no? Miremoslas, pastor. Ocurrió una forma maravillosa. Ellos a veces no sabían ni qué decisión iban a tomar, pero ocurren las tres cosas que mencionamos hace un momento atrás. Se nombra a unos líderes, se escucha a la gente en lo que tiene que decir y aceptamos la decisión de ese concilio que se reúne. Hay un elemento muy importante, pastor, y es que finalmente quien sale hablando y diciendo la palabra en el final es Jacobo. No, es Pedro, ¿no? Y uno decía, pero siempre yo creí que el presidente era el que tenía que decir todo, claro. Y él siempre tiene la razón, y aparece el líder que viene allá del otro lado del mundo y trae, lleno del Espíritu Santo y con oración, la solución que en un momento parecía tan complicada, tan enredada, y uno se da cuenta de que la solución se trae no llevando a la gente a guardar tradiciones, sino a ser renovados en la palabra y siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere movernos cada día a un cambio, a una acción positiva, afianzado siempre en la palabra de Dios y en la unidad del cuerpo de Cristo. Y qué importante el papel de la iglesia, una iglesia que es representativa, una iglesia que reconoce dirigentes. Y se pudo resolver esto, el poder del Evangelio, ¿no? De cuando en cuando, pastor, dentro de muchas organizaciones en el mundo, hay decisiones que se tienen que tomar y hay grupos que son grupos grandes, que aparecen con una especialidad, una doctrina, y ellos creen que así debe ser. Pero Dios es el encargado de la unidad de su iglesia. Nosotros sabremos qué vamos a hacer con nuestras decisiones personales. Porque finalmente si seguimos pensando o creemos que yo soy el que siempre tengo la razón, el Espíritu Santo tendrá que hacer una obra en mi vida y algunos terminarán por fuera. Pero no es esa la voz del Espíritu Santo. Él quiere atraernos a la unidad, a la humildad. Y qué rico que la iglesia adventista del séptimo día, como se predica hoy, la palabra de Dios en el mundo, procura una unidad. Cuando en el concilio mundial, aun cuando muchos piensan de muchas maneras, la decisión que se toma ahí es adoptada para todas las divisiones, las uniones, las asociaciones en el mundo. Y gracias a Dios permanecemos pensando diferente, pero en la unidad del Espíritu, en la unidad de la doctrina, en la unidad del cuerpo de Cristo. Pastor, y en este orden que estamos siguiendo, se plantea o se pregunta si alguna vez nos tocó cambiar alguna posición respecto a alguna doctrina que teníamos muy arraigada y cómo eso nos puede ayudar en relación a interpretar otras creencias. Sí, es verdad. A veces yo creí que sabía la última palabra y un hombre con oración recibe del Espíritu del Señor. De hecho, esa ayuda gloriosa que tiene la iglesia adventista, como es el don de la profecía, el espíritu de la profecía manifestado en esta escritora maravillosa, Elena de White, uno a veces cree que sabía, y cuando uno va a leer la explicación, la forma como ella lo explica, uno dice, me faltaba mucho. No sé si vale este ejemplo, y es el siguiente. Un estudiante en algún momento dice, yo lo que pretendo es estudiar medicina. Medicina. Y pasa desde los 5 años hasta los 18 años pensando igual, pensando que es medicina.
Y de pronto a los 18 años visita universidades y se da cuenta que sí era por el lado de la salud, pero no era directamente medicina. Claro. Y entonces termina siendo un profesor de educación física que tiene que ver con el ejercicio, con la salud, y el Espíritu de Dios lo estaba guiando. Pero no era exactamente como él creía, porque el Señor cada día quiere guiarnos a nuevos descubrimientos según su palabra. Así es. El Concilio de Jerusalén entonces nos deja grandes lecciones. Pastor, solución difícil a veces se presenta, ¿no? Antioquía presentaba la dificultad y el apóstol Pedro, predicando también a los gentiles, encontraba que se imponía a la gente la circuncisión y algunas otras doctrinas, normas y costumbres, tradiciones que se traían, pero los gentiles no querían circuncidarse. Y entonces ellos decían, pero ¿qué hacemos? Entonces no lo podemos aceptar dentro de las creencias y dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces mandan representantes de Antioquía a Jerusalén, mandan representantes de los otros lugares, vienen los líderes, vienen unos delegados, se escuchan, oran, estudian la palabra, invitan al Espíritu Santo y finalmente el Espíritu Santo guía la solución, que finalmente fue sencilla. No tendrá que ver con tradiciones, tendrá que verlo con la palabra viva. Lo que nos une es Jesucristo, su verdad, su doctrina que permanece para siempre. Y esa experiencia de la iglesia primitiva nos permite entonces entender cuán importante es someternos a la palabra de Dios, ¿no? Es muy delicado, pastor, emitir juicios y considerar que pisotear la dignidad de otras personas. A veces decirle a una persona, tú eres ignorante, tú no sabes nada, vete a estudiar más y tú vete de aquí que tú no tienes. No, el Espíritu Santo trae al más humilde. La obra de Dios en la tierra en gran medida se va a terminar con laicos que revestidos de santa consagración se apresurarán de lugar en lugar. Una de las formas que Dios va a usar para sacudir el mundo en este tiempo final es los niños predicando la palabra. Niños llenos del Espíritu Santo, pero también niños espirituales. Gente que apenas está llegando y te va a decir... Pero con fervor. En algún momento te va a decir, mire, por años yo estuve pensando en esto y ahora quiero compartirlo. Y resulta que Dios siempre va delante de nosotros. Cuando nosotros damos un pasito, el Señor vaya adelantado como 20 pasos y nos dice, sígueme que voy adelante. La iglesia de Dios, si es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, siempre dará pasos seguros y de fe, porque estamos afianzados en la roca que no se mueve. Esa expresión del Salmo. Correcto. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La doctrina y nuestro Dios son fieles y permanecen. Te lo dijo al comenzar esta última intervención, y es que es muy importante pues tener la palabra, pero tiene que haber una mentalidad de amor, de unidad y de confianza también. Lo que debe guiarnos es la voluntad divina. Y la voluntad divina es que os améis unos a otros como yo os he amado. En el amor y en la humildad, en la búsqueda de Cristo y en el estudio de la doctrina, están los elementos con los cuales el Espíritu de Dios quiere unir a su pueblo y unir a su iglesia. El elemento unificador es Cristo. El instrumento de unificación es el Espíritu Santo. Lo que se debe ver, o la herramienta, se llama humildad y amor. Que el Señor nos dé su gracia, porque Dios quiere verte en unidad y quiere que vivamos en unidad con Él, para que seamos reclamados como parte de la familia de esta tierra y vivamos a su lado, en unidad para siempre. Sí. Pastor, los conflictos seguirán, pero qué importante es, como aquí se analiza, que no es solamente escuchar, sino también detenernos a considerar que es posible que el otro tenga la razón, ¿no? Satanás va a traer dificultades, las trajo y las va a traer hasta el fin. Y va a tratar de meter en la iglesia desacuerdos, de destruir la obra y de que no todos estemos de acuerdo. Siempre ha habido conflictos y siempre los habrá. Pero Dios, el Dios eterno, mantuvo unidad en el cielo y un día destruirá al Dios de los desacuerdos, destruirá al disociador, y los que viven en desacuerdo con la palabra del Señor y nunca aceptaron a Jesús como el único salvador de sus vidas, pues terminarán con el disociador también. Pero usted y yo hemos encontrado la luz, no andamos en tinieblas, no andamos al oscuro, tenemos la palabra, lámpara es a mis pies,
como la antorcha que alumbra en el lugar oscuro, y tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en seguir como una antorcha que alumbra el camino en medio de la oscuridad. Pastor, considero que aquí al cierre de este tema de resolución de conflictos es importante volver a subrayar aquellos pasos esenciales que nos ayudan. Notamos que no toda la iglesia fue convocada para solucionar el problema, sino que hubo delegados. Hablemos de esos puntos con los cuales queremos cerrar el tema. Recordemos lo que produjo unidad en la iglesia. El primero, Jesús como el elemento unificador, estudiar la vida de Jesús. Número 2, el reunirnos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, la unidad, la ley de Dios como elemento de unificación. Pero vienen estos 3 elementos que son, se nombraron líderes para que hicieran una obra diferente entre el pueblo, es decir, se nombraron subcomisiones de trabajo. Qué bonito cuando todos, según sus dones, se reúnen en la iglesia para trabajar. El segundo elemento es que se escucharon, es escuchar la opinión de mi hermano, es saber qué dice él, es saber qué dice el Espíritu Santo a través de él, qué él le dijo a él, qué escuchó él en oración, y unir lo que él me está diciendo con lo que yo creo y en la palabra del Señor, permanecer en un solo criterio. Y lo tercero, cuando hemos nombrado una comisión de trabajo y estamos orando por ellos y ellos con oración y afianzados en la palabra toman una decisión, como grupo, como cuerpo, aceptamos esa enseñanza, esa decisión que se ha tomado, porque viene del Dios que dirige su iglesia y del Dios que dirige todas las cosas. Y pastor, hoy la iglesia también a veces creamos ciertas cosas que no forman parte de la palabra de Dios ni de lo que Dios ha inspirado, ¿no? Y creamos conflictos, ¿no? Es muy triste, pastor, que a veces yo escucho lo que quiero escuchar. Y si me lo dicen como yo lo quiero, como yo lo entiendo, como me ha parecido, lo acepto. Si no, lo rechazo. Y eso va a producir siempre desunión. El egoísmo, el orgullo, la altivez, la suficiencia, el creer que yo me lo sé todo y que nadie tiene nada que enseñarme. Pero el Señor nos invitó a aprender una sola cosa de Él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para el alma. Hay unidad en la humildad. Y volviendo al texto de la semana, la necesidad de ser revestidos de Cristo. Es impresionante que cuando estamos revestidos de Cristo, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Es muy triste que en nuestro mundo los hombres andan criticando que no, que las mujeres no sé cómo, las mujeres también contra los hombres, los unos contra los otros, cuando en Cristo Jesús estamos revestidos de un solo sentir. No hay uno ni otro, no hay de allá ni de aquí, no hay de aquella creencia ni de aquella. Sí, estamos firmes en la palabra del Señor, estamos firmes en la ley de Dios, pero Jesús es todo en nosotros y el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. El Señor nos ayude a despojarnos de lo que a mí me parece, de lo que yo quiero escuchar, para escuchar lo que Dios quiere y la forma como Dios lo ha enseñado. Estamos edificados por la palabra de Dios porque Dios tiene una familia aquí en la tierra, que es una familia cuyos miembros viven, sirven, estudian y adoran juntos en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos, sin duda seguimos creciendo espiritualmente. No olviden compartir este mensaje con otras personas a través de las redes sociales y encontrarse nuevamente con nosotros. Pastor Daniel Ospina, muchísimas gracias. Tenemos una cita en el reino de los cielos, en unidad. Habrá salvación, que Dios nos bendiga. Dios se ha propuesto unir la familia de la tierra con la familia del cielo. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.